¿Ninguna consulta? Bueno, hemos dicho entonces que la plantilla va a ser la lámina sobre la que vamos a dibujar nuestro proyecto eléctrico. Para dibujar el proyecto eléctrico tenemos que traer el plano de arquitectura, que yo lo voy a enviar a ustedes, para que lo enlacen con este archivo, que sería el archivo del proyecto eléctrico. El nombre que le pongan a ustedes va a depender de la denominación que le quieran poner. Originalmente, bueno, esto dice plantilla de metros de general revisión 001, que es la plantilla original con que trajimos el modelo para ir trabajando. Tengo el área de trabajo, va a estar dentro de este círculo, y depende de la escala, el tamaño del dibujo, se va a pegar dentro del círculo o fuera del círculo. No importa porque va a ser, depende del tamaño de la superficie de ese local. Lo puedo guardar con el nombre que yo quiera, y lo ideal es que ustedes hagan una carpetita, y en esa carpetita tengan la plantilla que van a utilizar, los dos archivos de plantilla que van a utilizar, tengan todos los archivos que yo les pueda ir mandando, y el archivo, dije, de arquitectura, en la plantilla, para poder asociar uno con otro. Y en esa misma carpeta van a guardar el archivo del proyecto. Pongan el nombre que quieran. Y yo, bueno, acá voy a dejar con el nombre de plantilla, o le voy a poner plano CAD. ¿Sí? Y lo voy a guardar en la misma carpeta donde se encuentra el plano de arquitectura. Yo lo tengo en mi carpetita compartida. ¿Cuál sería? Capacitaciones, proyecto eléctrico. Acá están los distintos modelos de planta que vamos a trabajar. Y lo voy a guardar en la misma carpeta donde está el modelo de la arquitectura, que es industria. ¿Sí? Plano, me puse mal el nombre acá. Ya dejó de ser una plantilla para convertirse en un archivo en CAD, que contiene la plantilla que abrimos inicialmente. O sea, en definitiva, el archivo CAD va a contener una plantilla que, si yo no la elegí, por defecto me ubica una que se llama ACAD ISO, por ejemplo. O sea, y la próxima vez que haga un archivo, esa misma plantilla se va a abrir con ese nuevo archivo CAD. En definitiva, lo que yo estoy haciendo es abriendo un archivo CAD y asignándole la plantilla esta que yo les di para que trabajen con ese plano en CAD. Cuando lo guardo a ese archivo, le voy a guardar ya con el formato DWG. Originalmente, la plantilla tiene un formato con extensión DWT. El archivo CAD es DWG. ¿Sí? O sea, ya guardé, ya tiene este nombre, que es plano CAD. Lo que voy a hacer ahora es traer o enlazar el plano en CAD sobre el que voy a trabajar la distribución eléctrica. ¿Y cómo hago para enlazarlo? Voy al menú acá, inserción, que está acá arribita, al lado de inicio, inserción. Tengo el submenú que dice referencia, y dentro de referencia voy a utilizar la herramienta enlazar. Cuando aparece enlazar, me dice dónde voy a buscar el plano. Como ya puse mi archivo en la misma carpeta, se me abrió la carpeta, voy a traer la industria que vimos hace un rato, donde ya tenía el punto de inserción. Cuando yo lo llamo, me aparece un menú donde me dice, bueno, el nombre del archivo que estoy trayendo para enlazarlo con mi plano de AutoCAD del proyecto. Me dice la escala va a ser la misma que tiene el plano original, porque yo puse que esté en metros, entonces me lo va a traer en metros. La ubicación me ubica en el punto, por defecto está en el punto 00, en el centro del plano de AutoCAD con que yo estoy trabajando, que es el centro del círculo que están viendo. 000. Si pongo presión en pantalla, con el mouse lo ubico en otro lugar, pero es conveniente que lo dejemos como está en el punto 000. Bueno, me dice tipo, esto no lo vamos a utilizar, la rotación tampoco, porque va a ser un plano que va a estar tal como vino en el plano en AutoCAD. El plano original, por lo general, el norte siempre está hacia arriba. Si quiero cambiar ese norte, o si tengo un plano inclinado, yo lo puedo hacer girar el ángulo suficiente para que donde se pegue acá, me queden líneas ortogonales, o sea, líneas horizontales y verticales con respecto al punto de inserción. Pero este plano está bien orientado, así que lo traigo directamente como está, no lo roto.
La unidad son el metro, el factor de escala 1, o sea, así como está, me lo va a traer para acá. Pongo aceptar y automáticamente, fíjese, el punto de inserción que tenía el plano, me lo inserta en el punto 0 del plano mío. ¿Sí? ¿Por qué esto es bueno? Porque hacer esto y ya está todo coordinado, porque puede suceder que el plano de arquitectura sufra cambios durante la ejecución del proyecto de arquitectura o de la ejecución de la obra. Y ese cambio en la arquitectura yo lo tengo que trasladar a mi proyecto eléctrico y modificar mi proyecto eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Copiar nuevamente el plano de arquitectura nuevo que me dieron en la misma carpeta, donde estaba anteriormente, lo puedo borrar y volver a enlazar para que me venga el proyecto nuevo modificado. O simplemente modificar el plano que ya existe en la carpeta que vimos, donde la vimos recién, y cuando yo refresque o abro cierto circuito nuevo ya enlazado a ese archivo, automáticamente me refleja los cambios que hizo en AutoCAD. Esto lo trabajamos nosotros cuando trabajamos con arquitectos, de tal forma que en forma paralela que se hace el proyecto de arquitectura, estamos trabajando en el proyecto eléctrico. Entonces, cualquier cambio que haga el arquitecto, automáticamente se va a reflejar cuando abre y cierra mi archivo, en el archivo del proyecto eléctrico. Y adecuar es más fácil, digamos, para adecuar esos archivos. El único inconveniente, que no es un inconveniente, es que este plano que yo traigo me crea nuevas capas. Si voy acá a capas, van a ver que me aparecen las capas del dibujo. Yo esta la puedo ocultar, ¿sí? Haciendo un clic acá en todas las capas sin reflex, la puedo ocultar o la puedo volver a hacer aparecer. Esas son capas que me pueden molestar o no si yo la oculto o no. También me sirve esta capa para poderla iluminar, o sea, hacerla desaparecer para que no me aparezca, porque yo no quiero que me aparezca, por ejemplo, las cotas. Entonces voy a la lamparita de cota, la coloco en azul, y la cota que estaba en el dibujo original de ellos simplemente se oculta. Se ocultan las cotas que estaban, ¿por qué? Porque estaban en otra escala, donde me molestaba, y quizás yo acote con medidas acorde al plano con que voy a trabajar. Este sería el plano de techos, el plano de los galpones, con que vamos a trabajar en este proyecto industrial. Y este en particular tiene 3 naves industriales, la de medio es semiabierta, o sea, abierta abajo y arriba. Y 2 naves industriales donde hay máquinas. Las máquinas están indicadas acá abajo, que van a ir incorporadas en las plantas que están acá arriba. Y tiene un sector de baños para tratar las zonas húmedas, por eso lo elegí. Tiene una zona de oficina para que trabajen en el cálculo lumínico de las oficinas. Tiene un sector de sistema contra incendio que se me ocultó, no sé por qué. Y tiene una garita para ver el tema de las garitas. Bueno, yo voy a arreglar eso para que no se me oculte la parte del sector contra incendio. Un acceso, hay que hacer iluminación perimetral, iluminación de calles, iluminación interior de galpón, instalación de bandeja portada cable con la alimentación a cada máquina, instalaciones en zonas de baños, acá aplicamos otro reglamento distinto, cálculo lumínico para las oficinas, para garantizar la luminosidad en la área de trabajo, área de reuniones, de trabajo, de oficina y de comedor. Ahí aplicaremos la ley de higiene y seguridad con el decreto reglamentario, con la reglamentación correspondiente para determinar el nivel lumínico y elegir la cantidad de luminarias necesaria para ese sector. Para eso no hace falta los cortes en altura, que son los cortes o la vista en altura, para ver a qué altura irían las luminarias. Este, por ejemplo, tiene un cielo raso a 3,80 m, o sea, las luminarias irían a 3,80 m, con esa altura haríamos los cálculos lumínicos de cada sector de ese lugar de oficina. Y también lo haríamos sobre la nave industrial, sin entrar a profundizar la sombra que ocasiona la máquina, porque no tenemos las dimensiones de la máquina que van dentro de la nave industrial. Pero una vez que tenemos muchas cosas para aplicar, inclusive vamos a tratar de hacer una protección cerámica y unos detalles conductivos de la protección cerámica y los conceptos generales del sistema puesta a tierra para integrar la puesta a tierra de las protecciones, la puesta a tierra de las protecciones cerámicas y la potencialización de todas las masas de este inmueble. O sea, están todas las vistas, si falta algún detalle lo podemos agregar, ya veremos a medida que avancemos en el proyecto.
Con las bocas que tenemos ya en las referencias acá, directamente lo que hacemos con los bloquecitos estos, si vamos a trabajar a escala, supongamos 1,75, agarro la boca, la copio y la llevo directamente a la planta. Y voy realizando la distribución de la boca. Para ubicarlas correctamente es conveniente usar ejes de referencia. Para eso tenemos en la capa, perdón, voy a la capa de ejes y voy a activar la capa. Fíjense que la capa donde yo voy a dibujar está tildado con un tildecito acá verde. O sea, las bocas que yo puse recién, puede ser que estén, o lo que dibuje nuevo va a estar en esa capa. Yo quiero dibujar eje de referencia, entonces tengo que activar las capas de eje de referencia. Activo, me aparece un tilde verdecito acá, y todo lo que dibuje ahora va a ser en esa capa. Los que no saben dibujar, después vamos a hacer práctica de dibujo, no se preocupen. Entonces voy a dibujar un eje de referencia en esa planta, voy a ubicar en los centros de la mesa una línea de iluminación. Entonces voy a tratar de ir pegando esta boquita, como tiene un centro de inserción en el centro, lo puedo ubicar justo sobre la línea. Ay, perdón. Y realizar la distribución de la iluminación. Después veremos cuántas bocas es necesario según unas tablas que están en el reglamento. Entonces no vamos a profundizar eso, ya lo vemos en la próxima clase, la cantidad de bocas por cada punto de utilización. Acá usé ya la prediseñada, el bloque de prediseñado, que podría haber traído con el texto para ir modificando el texto para cada boca. Tengo un eje de ubicación de luminarias para ubicar las luminarias. Fíjense que ya está prevista algunas bocas que el fabricante, es una cuestión que el arquitecto, el dueño del inmueble, quiso que las bocas que se coloquen son estas. Después deberían verificar si esas bocas son necesarias para determinar el nivel de iluminación adecuado para cada sector. Quizá en el baño sea suficiente la que ellos colocaron, entonces puedo usar la misma cantidad de bocas que ellos han determinado. Ella queda a libre albedrío de cada uno de ustedes, modificar o no es. O como va a ser compartido, vamos a elegir entre todos si están bien ubicadas o no las distintas bocas. Algunas son decorativas, como esta de arriba del lavado, capaz que sean decorativas, si no sean necesarias, pero bueno, si quieren poner esa cantidad de boca, la podemos colocar. Si quieren sobre iluminar porque le gusta eso al cliente, lo hacemos, pero tratemos de que esa sobre iluminación que nosotros incorporemos con el cálculo lumínico, después nos produzca deslumbramiento para lo que van a utilizar la instalación eléctrica. O utilizar el inmueble. Son los empleados que van a trabajar en el inmueble. Pues esto es lo que es al trabajo en planta, o sea, ya con esta plantilla y esta planta, ya podríamos ir Miguel, trabajando, sí, una pregunta. ¿En algún lugar te aparece o te muestra para tener con certeza sobre qué capa estás trabajando? Porque yo, por ejemplo, recién vi que vos marcaste la capa esa para el eje de referencia y dijiste, bueno, todo lo que haga ahora se va a hacer en esta capa de referencia. Y sí, después moviste las luminarias. sí, sí. Eh, Para entonces, saber, cómo sabes en qué capa estás? Entonces, si te quedaste la luminaria o te fuiste a referencia después, para los hay muchas próximos pasos que formas, la hagas. forma que yo utilizo es posicionarme en el objeto, ir, presionar el botón derecho, ir a propiedades, y acá en la propiedad te dice que ese elemento está en la capa ejes. Ajá, ¿Sí? Digamos, claro. el circulito este, la boca, está, ay, sí, tengo que elegir una por vez, porque si no me sale. Ya como ese elemento ya estaba en la capa, por más que estaba activada la otra capa, y yo copié un elemento que ya tiene asignada una capa, ese elemento quedó en esa capa. ¿Sí? Claro. Fíjese que cuando Que yo vos, empecé a dibujar, tenía tildada una capa distinta, sí, pero sí, como el sí. objeto ya estaba en una capa y yo lo copié, se mantiene en esa capa. Salvo Ah, que se la cambie, yo puedo acá venir y cambiar la capa. una ¿Sí? sola luminaria cambiaste ahí en este caso, la que está Queda en una azul. sola. ¿Sí? Y Bien. fíjese que quedó en negro. ¿Sí? Entonces, ahora si vos querés meter otra cosa, te vas automáticamente a otra capa y trabajás sobre esa capa. Y así. Ahora, si el elemento ya tiene asignada una capa y yo lo copio y lo pego, me trae esa capa, trabajo sobre esa capa.
Si voy a dibujar algo nuevo, si yo trabajo una línea, si ahora ¿cuál es la ventana activa? Voy a capas, me fijo que la activa es eje. Todo lo que dibuje ahora va a estar en esa capa. ¿Sí? Claro. No obstante, en cualquier momento yo la puedo cambiar de lugar. Por ejemplo, voy a dibujar que es un círculo. Me lo dibujó en la capa, fíjate, ejes. ¿Sí? Si Sí. yo quiero cambiar de capa, ¿qué hago? Voy acá, la cambio y la pongo que sea el manejo, que sea del sistema puesta a tierra. O texto, que sea en cualquier otra capa. ¿Sí? Claro. Me cambio de capa. Y para saber dónde está, me posiciono. Esta ventana se cierra, se abre según lo que yo quiera. Si nunca la abrí, lo voy a abrir una vez y se mantiene abierta, la puedo cerrar haciendo clic acá, la puedo achicar y luego la puedo volver a ampliar. Depende de lo que, si me molesta o no esa ventana, porque me achica el área de trabajo. Yo tengo un monitor de 32 pulgadas, quizás no me molesta, pero si tengo una máquina más chica, capaz que te molesta, la podemos estar ocultando y apareciendo de vuelta. Pero en Lo bueno es que definitiva, en caso de que te olvides de que estabas en otra capa, después lo podés migrar a otra capa sin problema. sí, sin problema, sí. ¿Sí? Hay muchos beneficios de trabajar con capa y ya tener la plantilla con capa y cada elemento dibujado en la capa, como recomienda Manes. Esta es una recomendación que él hizo, yo la tomé, me pareció fabulosa. Porque yo utilizo, fíjense, quizás piensan ustedes, tengo muchos recursos en la pantalla, muchos recursos, muchos dibujos y quizás es un archivo muy grande. No es grande, no es tan grande como uno se imagina. Y la ventaja es que todo aquello que yo no ocupe, una vez que termine el dibujo, aplico una función que dice limpiar y me limpia todo el área de trabajo de aquellas capas o aquellos elementos que no utilicé. Lo elimina, digamos. Todas las capas que existían en la plantilla y que yo no lo ocupé en ninguna parte del dibujo, me las elimina y me limpia lo que es el listado de capas, por ejemplo. Si alguna de estas yo no las llego a utilizar, cuando hago función limpiar, o no me acuerdo cómo es el término en inglés. ¿Cómo es en inglés? ¿Alguien se acuerda? ¿La limpieza? ¿Nadie se acuerda? Clean. ¿Cuándo? Clean o clear. Clear. Con clear se limpia, ¿sí? Incluso yo puedo limpiar algunas cosas y otras no, porque se abre una ventanita donde me da opciones de limpiar o no los bloques, las capas o lo que yo quiera. O sea, muchas cosas para que vayamos profundizando a medida que vayamos trabajando. Pero lo importante entonces de tener esto, que ya tengo como todo lo que voy a colocar en el plano para copiar y pegar. ¿Sí? Copiar y pegar. Y eso me ayuda a simplificar el trabajo, porque voy copiando y pegando, no tengo que estar dibujando, ya tengo la escala, ya tengo, cuando haga la presentación final ya va a estar con la medida correcta. Los textos ya están en escala correcta para que yo cuando haga la escala que corresponda me sale la altura del texto de 1,5 milímetros como medida mínima, etcétera, etcétera. O sea, ya me aliviana mucho el trabajo. Yo esto antes de verlo a Manes era un quilombo porque me salían todos los dibujos a distinta escala, los textos me salían de 1,5 milímetros, algunos de 1 milímetro y otros de 3 o 4 milímetros, un desastre. Y la fuente eran todas mezcladas porque tenía bloques con distintas fuentes y era desprolijo completamente y me costaba leerlo. Costaba leer un plano que tenga distintos tipos de letras, distintos tamaños y tipos de letras. Por eso yo les recomiendo, y esta es una norma ya universal porque he visto proyectos de otros países y se trata de mantener una sola fuente, un solo tamaño de fuente o 2 o 3 tamaños que sean según la relevancia de ese título, de ese texto, para distinguirlo uno de otros. Los trazos también hay que ser trazos que sean coherentes, no ser muy gruesos ni muy finos, que no se puedan imprimir muchas veces. Hay que tener cuidado de que las máquinas impresoras, si yo no le asigno un trazo a un texto, porque hay forma de no asignarle el trazo y yo sí asignarle cuando imprimo, puede ser que me olvide el momento de imprimir, salvo que tenga el espesor más fino va a ser, es tan fino que no lo veo. Así que eso tengan cuidado. Por eso es conveniente que las capas tengan asignadas ya el espesor preciso. Los espesores que tienen estas capas yo creo que son los ideales para que el plano sea uniforme. O sea, ya fíjense que las capas
tienen acá asignada la medida del espesor del trazo. Y la que no tienen, y acá hay un error acá en este plano, bueno, no sé, el arquitecto que hizo esto capaz que está acostumbrado a trabajar con textos sin, creo que agrande esto. Ay. Fíjense que acá dice es por defecto. El trazo depende de la impresora. Si yo cuando imprimo a esos trazos en un espesor, cuando la impresora imprima, me imprime el espesor más fino de la impresora. Y a veces ni se nota. Y si son trazos de canalizaciones, no se va a ver la canalización, así que tenga mucho cuidado con eso. Por eso, yo no recomiendo, y Manes no recomienda trabajar con trazos que sean por defecto. Por defecto, el trazo más fino de la impresora. Por eso fíjense que todas las capas tienen asignado un espesor. ¿Sí? Todas las capas tienen asignado un espesor, que es un espesor práctico para que salga impreso correctamente en la impresora tinta o láser. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Me parece? ¿Nada? O sea, la herramienta que estoy dando ya algo ya está probado, que tiene buenos resultados, por eso les recomiendo que la usen y para que no estén peleando luego con las impresiones de los planos. De todas formas, después veremos que hay distintas formas de imprimir. Miguel, Y hay, sí, entonces, al asignarle el espesor a la capa, el texto que yo meta en esa capa automáticamente va a tomar ese espesor de trazo. este tipo de texto. Este texto. Claro, La Arial, por ejemplo, ya tiene un espesor determinado. Este texto, que es Romance, se asigna el valor a la capa que yo le dé. perfecto. ¿Sí? Por eso elegimos esta fuente, porque le vi muy repetido en muchos proyectos que son no tan solo argentinos, sino de afuera, de otros países, y me pareció muy buena letra. A mí me gusta la letra inclinada, por eso tiene una inclinación de 10 grados. Ustedes si quieren hacer recta, hacen recta. A mí me gusta la inclinación de 10 grados, así que pueden cambiar también la fuente. La fuente, los textos tienen un estilo, ya le dije, ¿no? Que el estilo era distinto tamaño de estilo para cada escala. Entonces, si yo escribo estilo, así como escribía una orden para que me muestre los estilos, todos los textos que puedo elegir están para distintas escalas. Son todos ISO, con la norma Romance, Roman D o Roman S. Roman D es gruesa, tipo negrita, y Roman S es la finita. Y para distintas escalas de texto. No sé quién está escribiendo tanto, pero no. ¿Qué más le quería decir? Bueno, ahora le voy a mostrar, acá entonces ya tienen un plano pegado. Recuerden que todos los archivitos traten de tenerlo en la misma carpeta, cosa de que si tienen que modificar o cambiar la plantilla inclusive yo la puedo cambiar y esos cambios que se reflejan en los cambios del plano en AutoCAD. El archivo reflejado yo lo puedo modificar y luego volver a abrir y cerrar este archivo donde ya está pegado reflejado y automáticamente se reflejan los cambios. No tengo que estar pegando ni copiando nuevamente. Automáticamente se van a ir refrescando siempre que mantengamos la misma posición de los archivos. Si lo saco de ahí y cuando lo saco de ese archivo, de esa carpeta, lo pongo en otra y no hice el cambio en el CAD, después no lo encuentro y empezamos a tener problemas. Esa es la idea. Es que todo lo que haga en AutoCAD lo mantenga en la misma directoria, en la misma carpeta. Se hace una carpeta de curso del cliente y allí pegan todo, inclusive imágenes, si van a pegar imágenes, o todo el elemento que utilicen para el dibujo lo colocan así. Si es una planilla de carga, la ponen en la misma carpeta. Esto entonces para vista en planta. ¿Sí? Para los esquemas unifilares también he compartido una plantilla, la voy a abrir, con esto lo voy a desechar, no me interesan los cambios que hice acá. Salí. Y también lo cierro. Este otro de los ejemplos que les voy a pasar son dos tipos de archivos. Este es un edificio con oficina que tiene pileta y el otro, la nave industrial, son dos trabajos con los que vamos a realizar el proyecto acá en el curso.
Voy trabajando los dos en paralelo. Voy a abrir un archivo nuevo. Cuando voy a abrir nuevo, me da la opción de elegir la plantilla. Ahora voy a elegir la plantilla de esquema unifilares. No sé si tengo, la pegué en la carpeta del curso, a ver si lo encuentro. Ahí está, plantilla para unifilares. Ay, ¿qué pasó? Bueno, voy a abrir otra vez. No sé qué Justo pasó. ese iba a preguntar, a mí me dio el mismo error al abrirlo. ¿Ah, sí? A ver, Sí, bueno, se lo paso de vuelta, no sé por qué me salió. Mm, Está bien acá, ¿no? Seguro hay errores en abrir el archivo. Recuperar. Bueno. ¿Y lo pudiste sí, recuperar vos? exactamente igual me hizo. ¿Sí? Sí, así como le hizo a usted, me hizo también a mí. Pero sí lo pudiste abrir. Sí, sí, pero hice un par de intentos hasta que quedó. Ah, no sé qué le ha pasado con el chip. Bueno, este también, yo tengo la plantilla en una hoja CAD. Le tengo que dar un nombre a este plano en CAD que va a ser los esquemas unifilares de mi instalación eléctrica. ¿Sí? Aquí hay un ejemplito de un unifilar con todos los bloquecitos que están acá. Un esquema topográfico de ese tablero, de este esquema unifilar, que es lo que deberíamos hacer siempre en los proyectos eléctricos. El esquema unifilar y el topográfico de ese tablero para que el que diseñe o el que construya sepa cómo se diseñó. O sea, esto, ayudarle, digamos, al que va a cotizar y hacer el trabajo, a poder cotizar adecuadamente el tablero eléctrico, para que sepa qué es lo que se pretende de ese proyecto. Acá tiene cotas, bueno, después veremos a qué se refiere cuando hacemos una presentación topográfica del esquema unifilar. Pero bueno, acá les facilito toda esa información que decía la EA, que debe tener la simbología de los elementos para representarlo correctamente y su identificación están acá. Son bloques que, fíjense, tiene un punto de inserción indicado allí, de ahí yo lo arrastro y lo pego. Convenientemente es de esta plantilla que está acá, yo arrastro, pues acá está el centro de la hoja, ahí dibujaría los esquemas unifilares, ahí trasladaría cada uno de los elementos para ir dibujando mi esquema unifilar. Una vez que completo y lo termino, puedo borrar todo esto y pues ya no lo utilizo más, o bien lo dejo, porque no ocupa mucha memoria. Estos bloquecitos son bloques con atributos, que significa que yo a cada uno, cada vez que copio uno, le puedo cambiar su característica, su identificación. No cambio el símbolo, sino que cambio la identificación. Acá, por ejemplo, con la herramienta usemos copiar, lo copio 3 veces, y a cada uno de estos yo lo voy a poder ir asignándole un número de orden. Lo que se le hace con el número de orden es, dentro del esquema unifilar, darle un número de orden para identificarlo después en un listado de materiales. Que el ítem 1 sea tanto, etcétera, etcétera, para identificar cada uno de ellos. Y que esa identificación luego se refleje en el rótulo que se coloca en contrafrente del tablero eléctrico, para que cuando yo compare o vaya a activar algo y tenga que leer el plano, lo pueda leer correctamente el dispositivo que esté maniobrando. Este menú editor del atributo me permite a mí cambiarle el numerito, por ejemplo, de orden, te le pongo 2, que no sea 2 por 10, sea 2 por 16, ¿sí? Que tenga curva C de 4,5 LP y norma Y. De esa forma tengo dos bloquecitos idénticamente representados, pero con distintos tipos de calibre. Este es 10 amperes y 16 amperes. Que yo lo voy insertando en mi plano de esquema unifilar. Acá está el plano de esquema unifilar. Este es el contenido mínimo que tiene que tener un esquema unifilar. ¿Y qué es el contenido mínimo? No se nota la escala, pero esto es en la línea de trazo. Un cachito, se lo puedo ver. Bueno, ahí me está representando la medida real, y con esta ventanita de acá yo me muestro
la medida del trazo real con que va a ser impreso, y no sé por qué. Siempre un problema de AutoCAD, yo no lo puedo descubrir porque a veces me muestra correctamente, otras veces no. Bueno, no puedo cambiar acá. Esquema unifilar, el tablero, la envolvente, se dibuja con una línea de trazo. Acá se coloca el título del tablero, el nombre del tablero eléctrico, y la ubicación, el sector y la ubicación. A veces el sector no es necesario, a veces sí. Depende si una nave industrial muy compleja, con muchos sectores. Y la ubicación correcta dentro de ese sector. ¿Se puede obviar el sector? Sí. Puedo poner el tablero y la ubicación, sí, me tengo que indicar cuál es la ubicación. Y abajo está la característica de la envolvente y del armado interior. Que dice, el gabinete es de material aislante, aislación clase 2, la norma de esa envolvente debe cumplir con la 6670, el grado de protección exterior es con la puerta cerrada, es 40, perdón, IP40, acá debería decir, esto también, esto con atributo, acá siempre lo corrijo, me olvido, parece que nunca lo guardo. Pero ahí debería ser interior. Interior se refiere con la puerta abierta. O sea, si yo abro la puerta, la protección de ese frente debe ser IP3XD. Esto lo dice el reglamento. Para usuarios de A1, la resistencia del impacto IK10, o sea, la puerta resiste un impacto de IK10, que es una esfera de 500 gramos que cae a la altura de 40 centímetros como un émbolo sobre la puerta del gabinete y esta no se daña. Ese es IK10, digamos. Porcentaje de reserva, esto el reglamento dice que el porcentaje mínimo son 20%, o sea, yo lo tengo que especificar para que el que construya garantice que la reserva sea del 20%. Ya hablaremos en el momento que a qué nos referimos el 20%. Bueno, dice que el módulo de reserva llevarán tapa ciega. Este es un texto que se repite en todos los tableros eléctricos y cambia el grado de IP, cambia el DA, el tipo de persona, cambia el material, la norma de producto, pero el contenido siempre va a ser el mismo. Inclusive indicando el cable que va a ser ubicado en su interior. Y esta filmina que se coloca en el frente del tablero, en el contrafrente, es una representación que ya viene, está normalizado, norma IRAM, con el tamaño y el contenido de ese cartel ya está establecido en la norma AEA inclusive, que indica cuál es el tamaño y cuál es el texto y cuál es el formato de simbología que indica riego eléctrico. Esto siempre se lo coloca en el final para el que sepa que el que va a hacer el trabajo deba colocar ese adhesivo en el contrafrente y en la tapa del gabinete. Se indica, acá falta indicar la cañería con que ingresa la alimentación al tablero, ingresa la alimentación y el conductor de protección. Acá no dice si seccionado el tablero principal, bueno, hagamos un tablero genérico. El cable de alimentación, el interruptor automático de cabecera, en este caso, es un interruptor automático. Como es uno solo, tiene la identificación 01. Recuerden que este numerito es un número de orden. Si hay más de uno, va a ser 01, 02, 03. Acá esta debe ser 02 y esta debe ser 03, 04, 05, 06. Está como genéricamente está el bloquecito, no está cambiado. Pero debería cambiarse el número de orden en cada técnica. Está el cable de alimentación al interruptor automático y el cable de salida. Una barra de distribución, en este caso un distribuidor tetrapolar, de las 4 fases, la corriente nominal, la tensión de trabajo máxima y la norma de ese producto que debe cumplir. Es el fabricante, perdón, el constructor, el que construye, debe buscar un elemento que cumpla con esa norma. Y luego tenemos los elementos de protección de un DPS, en este caso, del circuito de iluminación, protección diferencial para los circuitos terminales y un diferencial para otro circuito terminal o seccional. Las térmicas, ¿sí? Siempre esto es un error que cometen todos los proyectos que vienen fuera de Salta. Esto se lo digo porque estoy harto de recibir proyectos para cotizar de empresas y a veces muy importantes, como por ejemplo la planta compresora de gas de allá de la Puna, vino con toda la representación unifilar y no he identificado los cables que iban en su interior. Yo tengo que identificar los cables. Si es cable, si barra, barra. Pero cada tramito de cable identificar qué cable debe ir puesto en esa posición. Acá veremos
que esta selección de este cable, por ejemplo, se determina según la protección de agua arriba de este cable. O sea, no es cualquier cable, no va cualquiera, no va el mismo que está acá abajo, sino va uno que corresponda al nivel de protección que requiere ese cable por la corriente de cortocircuito que se encuentra en ese tablero. Bueno, está la salida de los conductores, en este caso sale en forma directa, y en la parte inferior se encuentra la identificación de cada circuito de salida, indicando el tipo de circuito, el circuito, cómo se llama el circuito, el tipo de circuito, a qué fase va conectado, cuál es el destino, local destino de ese circuito, cuál es la potencia instalada de ese local, la corriente de ese circuito, los cables y la norma de ese cable. Yo puedo agregar acá, que como también agrego, la canalización que sale al cable, le aumento el conducto, y también le aumento la corriente admisible que corresponde a este tipo de canalización, y le agrego inclusive el calibre de la térmica, eso estoy diciendo últimamente. Pero estos son los contenidos mínimos que debe tener. Este es el título, y en cada línea, bueno, esta línea no tendría, lo borremos porque como es el descargador, no es un circuito, comienza acá la definición de cada línea y le debería colocar a cada uno cuál es el circuito, el tipo de circuito, fase, destino, etcétera, etcétera. Esta es una representación sencilla de un esquema unifilar. Y para eso, bueno, le facilité los bloquecitos de los cableados internos. Este es un bloque de las barras de distribución que están moduladas de acuerdo al tamaño del texto que tienen en general los bloques que están en su interior. De tal forma que siempre sea uniforme en la representación unifilar. Bloquecito de la barra, que lo voy poniendo tantas barras como conexiones vayan derivando cada circuito. La denominación de esta barra, que se puede borrar completamente. Este tramo que está acá es el mismo que está acá con un texto, nada más que está borrado el texto. Con un texto me alcanza para identificar toda la barra. Fíjese que la barra de distribución se dibuja con un trazo de 0,5, mientras que los trazos de los circuitos, no me acuerdo si era 0,3 o 0,20. Se distingue la barra porque es una barra distinta a los cables del circuito. Y también la cable, en la puesta a tierra, se le identifica también una barra de mayor espesor, y de allí salen los circuitos, la línea de protección para cada circuito. Por supuesto, la conexión de la entrada de la puesta a tierra iría por acá, o se podría sacar por un estado, por la parte inferior del tablero, porque la puesta a tierra puede estar debajo de este tablero eléctrico. Si un tablero seccional general podría estar debajo de este tablero. En este caso tengo un descargador de protección sobre tensiones por maniobra de besa o por caída de rayos en la línea de distribución, que va conectada directamente a tierra. Bueno, y a la par está el esquema conductivo, que para esto necesito tener CAD o bloques CAD de los fabricantes. Nosotros trabajamos con Schneider, así que tengo todos los bloques de tablero eléctrico y dispositivo de protección de Schneider. Tengo una vista con la puerta cerrada, donde está el cartel de identificador, que tiene que tener una altura mínima de letras de 1 centímetro de altura, por ejemplo. Los pilotos luminosos que indican presencia de tensión con su identificación, y un cartel de advertencia porque hay un riesgo eléctrico en su interior. Este es el contrafrente, o sea, sin puerta con el contrafrente. Fíjense que tengo una maneta para el interruptor y obturado, cubierta todos los bordes de conexión. Acá tengo las térmicas, solamente la maneta visible o fuera de esa maneta. Esta parte que puede estar precalada tiene una tapa, o sea, no está cerrado, no tengo acceso a su interior. Un portatítulo, porta identificatorios, que tiene Schneider en particular, tiene ese formato, y donde puedo poner un papelito impreso en impresora láser, impresora a chorro tinta. Luego la vista interior, ¿sí? Acá en particular, fíjense que esta técnica, esta parte de la técnica está en una capa, y la parte interior, esta que está acá, está en otra capa. Si yo abro el bloquecito de la técnica, voy a ver, abro este bloque, esta parte que está acá, por ejemplo, está en la capa que dice interno, mientras que la parte frontal, esta partecita que me aparece en el contrafrente, está en la capa frente. De tal forma que
con un solo bloque yo puedo hacer distintas presentaciones ocultando una capa en una presentación distinta a otra. Por eso le decía yo que es importante trabajar con capas, que me permite hacer muchas presentaciones muy amigables con el trabajo final. Esta es la parte interna, y por lo general siempre hacemos un corte de ese tablero, un corte transversal, para mostrar la altura, el contrafrente, el cableado interno, cómo iría contenido en el cable canal, y se debería verificar en estos casos el radio de curvatura del cable. Acá el cable tiene una posición medio inclinadita, es difícil mostrarlo, pero yo debo garantizar que esos cables de secciones importantes tengan un radio de curvatura adecuado a la sección del cable. Y siempre acotando todo, ¿eh? Si yo acoto, ¿a qué altura va el cable canal de la parte superior? Un cable canal en la parte superior, otra intermedia. Y acotando para el que proyecte, el que haga el trabajo, puedo sacar un listadito de material, o yo le puedo dar el listadito de material al costadito de todo el elemento que interviene en esa instalación eléctrica. El reglamento dice que tengo que dar listado de materiales. Así que sería, para completar el proyecto, hacer un listadito de los materiales. Después ya veremos que para tablero eléctrico es mucho más que un listado de materiales. Hay muchas cosas que hay que aumentarle a este topográfico para que tenga toda la información adecuada para la correcta ejecución. Dentro de la simbología, recuerden, son todos bloques que tienen, algunos puede ser que no lo tenga, pero todos tienen un punto de inserción del cual yo con las selecciones, lo arrastro de acá o busco en la herramienta dibujo o modificar, perdón, copiar y arrastro de ese punto y lo voy pegando donde yo quiero. Y a ese bloquecito le hago doble clic en la línea que yo quiero modificar y me aparece esa línea para modificar y me voy desplazando verticalmente y puedo modificar cualquier línea de la descripción de ese objeto. Tenemos todo lo que es potencia, todo esto para circuito de potencia, y todo esto de acá para circuito de comando. Son todos bloquecitos que ya están con atributos. No es sexy, están todos, pero hay gran variedad de elementos, y que tienen la particularidad que están modulados en un rectángulo de 11 por 11 milímetros. De tal forma que si esto yo lo hago en una escala que me multiplique por 1,5, los textos me van a salir de 1,5 milímetros. Los textos tienen 1 milímetro de altura, entonces yo escalo con o multiplico de esta medida, o escalo en 1,5, me salen los textos de 1,5. La representación, la que indica el reglamento AEA, para muchos símbolos, y otros símbolos son según normas DIN o normas europeas, ¿sí? Que yo las fui descifrando y buscando información en muchas documentaciones de fabricantes como Siemens, Schneider o ABB, que toman reglas o normas europeas para hacer simbología. Pero y se adecuan a lo que pide el COPAC. Pero todo esto, la mayoría de estos símbolos yo ya los puse en proyectos nuestros, ya han sido revisados, corregidos muchas veces y optimizados. Digamos. Recuerden que están modulados en un recuadro de 11 por 11 milímetros, de tal forma que pueda armar un esquema unifilar que sea coherente, proporcional, y no importa cuál cambie, siempre me va a entrar en ese lugar con el texto adecuado. Y la cantidad de texto y el área, la superficie que ocupar va a ser la justa para que entre un bloquecito de otro texto en este lugar. Esto también está modulado para que las distancias sean siempre iguales, ¿sí? Y sea un dibujo uniforme. ¿Alguna consultita sobre estos dibujos? Acá creo que tengo menos capas. Las capas son poquitas. Ay, ¿por qué no me parece? No sé en qué momento se me metió acá. ¿Por qué no me aparece acá? ¿Por qué no me aparece acá? ¿Dónde se me ha ocultado? Ahí está.
Estas son todas las capas que están en estos esquemas unifilares, ¿sí? También, bueno, está la 0 que siempre va a estar. Todos los bloques la tienen que buscar en la capa 0 para que cuando yo le asigne colores, trazos y otras dimensiones, la adopte fácilmente. Default son todos aquellos dibujos, recuerden que no van impresos, que pueden ser guías para el dibujo, como ejes, o algún alineamiento de dibujo para alinear todo prolijito. Y las distintas capas para distintos elementos del dibujo. Fíjense, todo lo que están acá están en esta capita, ¿sí? Les recomiendo que si traen archivos de otro, pegan acá otras imágenes de otros, qué sé yo, de otros bloques, le van a empezar a ensuciar las capas que ya tienen. Les recomiendo, lo que pueden hacer es, todo lo que traigan de afuera y no tengan la capa que ustedes usan, la ponen en la capa 0, o bien la fusionan con una capa similar que ustedes tengan. De tal forma que le queden siempre las capas básicas con las que van a trabajar siempre. Esto es muy fácil, muy práctico usarlo. Yo a partir de usar estos bloquecitos, un esquema unifilar lo puedo hacer en 10 minutos, de un tablero con 50 técnicas. Un CCM lo puedo hacer media hora, por ejemplo, porque ya tengo todos los elementos necesarios para armar un CCM. CCM con 20, 30 arranques lo puedo hacer media hora. Antes demoraba un día para hacerlo. Con este tipo de herramientas le van a facilitar mucho el trabajo. ¿Alguna preguntita? ¿Ninguna? No, si después lo reenvía de vuelta este archivo de unifilar, por ese error que daba, Sí, o se está lo voy bien a así. mandar. Ahora ven, lo guardo, lo voy a guardar a la plantilla, lo vuelvo a abrir y algún comentario sobre plantilla. Si usted quiere modificar la que yo le mando, lo que tiene que hacer es abrirla, pues supongamos que esta es, y quiera modificar algún elemento de acá, lo modifican y luego van a guardar como y le colocan acá la extensión de DWT, que está por acá, para que la guarden como una plantilla y la pueden guardar en otro lugar o renombrar la misma que ya tenían. Y ponen acá el nombre, en la carpeta que quieren, y pueden sobreescribir la plantilla que tienen y ya tienen esas modificaciones propias como plantillas propias, ¿sí? Yo Miguel, una soy, consulta, disculpa. sí, Estaba hablando hace rato del cálculo este o sea, para las barras, los cables que alimentan las térmicas, toda la paramenta, digamos, de los tableros. sí, ¿Eso también lo vamos a ver? ¿O sí, eso? sí, sí, sí. Ah, bien, bien, Sí, bien. cuando hablemos del esquema unifilar, eh, en realidad lo que vamos a hacer, a partir de la próxima clase, es hacer grado de rectificación, determinación de cantidad de bocas y empezar a ubicar las bocas acá en los distintos locales. Y vamos a empezar a construir la planilla de carga. En la planilla de carga, ahora se las muestro para que vean hasta dónde vamos a llegar. ¿Esta es? Bueno, este es un trabajo que estoy haciendo ahora. La planilla de carga, acá tengo los distintos, voy a alejar un poquito. Yo ya le compartí la planilla de carga, ¿no? Un modelo. Creo que sí. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. compartió. ¿Sí? Pues no me acuerdo si es esta misma, pero yo constantemente estoy haciendo modificaciones y a veces me olvido de trasladar a los modelos que yo tengo. Esto es una plantilla de una obra de un edificio nuevo para nosotros, donde tengo, en un edificio tengo 7 tableros, en el otro tengo 4 tableros. Y por eso tengo una plantilla que es somos 2 empresas que nos hemos asociado, una se llama Nueva Generación, otra Ingeniería Eléctrica Salta, y que cada una es independiente, pero están en el mismo inmueble, en el mismo terreno, digo. Estamos compartiendo terreno, entonces tenemos distintas instalaciones paralelas uno con otro. ¿En qué consiste la planilla de carga? Ya hemos visto la vez pasada, en primero asignarle un medidor a cada parte de esta planilla de carga. Acá voy a tener 2 medidores para una y otra empresa. Otra columna con los tableros eléctricos. La siguiente en los circuitos, con el nombre del circuito. Fíjense que yo le llamo I al circuito de iluminación. Y con la letra 3, los circuitos de toma corriente. Después teníamos las bocas de iluminación, donde está la cantidad y la potencia de cada boca.
en los circuitos de tomas tenemos la cantidad de tomas y la potencia destinada a cada boca. Esto equivale a 150 volt-ampere que indica el reglamento, en realidad que está expresado en watt. Nosotros vamos a trabajar en watt, no en volt-amperios, como dice, trata el reglamento, que trata en potencia aparente, nosotros vamos a trabajar en potencia activa. Por eso nos aparece acá el coseno phi que vamos a asignarle a cada tipo de circuito. Toma, fuerza motriz, va a ser cantidad de fuerza motriz, la potencia unitaria, puede ser una sola o puede ser varios, puede tener dos aire acondicionados de misma potencia, por ejemplo, al mismo circuito. La longitud del circuito, ya hemos dicho que es la longitud máxima desde el tablero hasta el extremo de un circuito, el lugar más alejado de un circuito, donde supone que aplicamos toda la potencia de ese circuito, para hacer la verificación de la corriente, de la caída de tensión de cada circuito. Acá tenemos el factor de potencia para cada circuito, la potencia instalada, que es un producto de la cantidad de bocas por la potencia unitaria. El factor de simultaneidad asignado a ese circuito y el producto de factor de simultaneidad por potencia instalada me da la potencia simultánea del circuito, no del edificio, sino del circuito. Eso hay que tener muy en cuenta. Es del circuito y de ese tablero que estoy analizando, en ese tablero en particular. Luego calculo la corriente, después veremos las fórmulas, que le voy a asignar a la fase L1, L2, L3, en caso de que sea monofásico, a las distintas fases. Después veremos cómo yo puedo ir corriendo esto mecánicamente. La caída de tensión, calculada con la formulita que me da el reglamento, que es 0,035 por la corriente, por la longitud, por la corriente, dividido a la sección. Esa es la formulita de caída de tensión. La caída de tensión es la caída de tensión del circuito más la línea seccional que alimenta ese circuito, total 1,8. Está expresado en porcentaje. La sección del cable elegido para ese circuito, para iluminación la mínima 1,5, para toma corriente la mínima 2,5. Por defecto ponemos 1,5, si verifica la caída de tensión y el disparo de la protección térmica, quedamos en ese circuito. Después veremos que este valor puede cambiarse según la longitud del circuito y la fuente de la alimentación que tengamos. Si una fuente de alimentación chica, la corriente de cortocircuito es chica y un cable chico le provoca caída de corriente de cortocircuito muy baja que posiblemente no hagan saltar la térmica. Ya vamos a explicarle cómo viene la mano. Y tenemos la corriente... me falta una columna acá. No. Espera un cachito. Sí, me falta una columna. Está ocultada. La tengo oculta. La corriente admisible y corresponde a ese circuito, el método asignado para esa corriente admisible. ¿Sí? Este circuito tiene una corriente admisible de 15 amperes para un método de instalación B1. Ya veremos algún día todos los métodos de instalación que podemos utilizar en las canalizaciones. El destino, recuerda que la apariencia de carga ampliada, no es la que exige, contiene la que exige la EA y el COPAIPA en particular, pero es un poco más extensa. Tengo el destino, acá me falta una columnita que está oculta, que es observaciones. Hasta acá es lo que pide el COPAIPA como contenido mínimo. Yo le aumenté el cable que voy a utilizar para ese circuito, el tipo y norma de ese cable, el cambio que voy a utilizar con la norma. Luego, acá tengo una columnita donde le asigno la fase, si es monofásico, a qué fase lo voy a conectar. Yo puedo poner la línea L1, la puedo cambiar a la L2, y la puedo cambiar a la L3. Y eso automáticamente, acá, en esta distribución de las corrientes de fase, me va ubicando el valor de la corriente en las distintas celdas, porque hay una formulita acá arriba que tiene esa automatización, digamos. O sea, vuelvo para acá, yo acá le voy a decir, quiero una fase 2, vuelvo para atrás, y me corrió la corriente a la fase L2. ¿Sí? Quiero L1, bueno. Eso me sirve para equilibrar la carga en el tablero eléctrico. Para garantizar que las tres fases consuman lo mismo. Esto es un dato para información del cálculo, tensión de esa línea monofásica 220. La corriente máxima simultánea me sirve para otros cálculos que ya le voy a explicar para qué. Y luego, este es un dato que me dice que si el circuito es circuito de iluminación general,
la calibre máxima de la protección de 16 amperes, para que yo no ponga acá un calibre térmica mayor que la que me asigna para ese circuito. Ya veremos cuando definamos circuitos cuál es la protección máxima para cada circuito, que la EA tiene una tablita para indicar. Yo a este circuito de iluminación le pongo una térmica de 6, va a ser curva C, y esa curva C tiene un rango de disparo entre 5 veces la corriente nominal y 6 veces la corriente nominal. 5 por 6, 30, 10 por 6, 60. Ese rango de disparo es 30 y 60. Y este es el valor que me importa a mí para garantizar que la térmica dispare en forma segura. La corriente de cortocircuito de ese circuito debería ser mayor a 60 amperes, para que cuando haya un cortocircuito, esta despeje ese cortocircuito satisfactoriamente. ¿Cómo calculo la corriente de cortocircuito mínima? Calculando impedancia. Esta es la impedancia del cable multiplicada por la longitud, me da la reactancia del cable, esta impedancia, perdón, por kilómetro, multiplicada por la longitud, me da la reactancia del cable de ese circuito. La resistencia y con estos dos valores calculo la impedancia de esa línea. Con esa impedancia calculo la corriente de cortocircuito mínimo. Hay muchas que se han oculta que después lo voy a mostrar cómo la vamos a utilizar. Con esta impedancia más la de la línea seccional y la línea principal calculo la corriente de cortocircuito mínima. Cuando hago la diferencia entre este valor y el I2, me tiene que dar mayor que 1. Me da 53, que significa que la corriente de cortocircuito está 53 amperes por arriba del calibre máximo de disparo a la térmica. ¿Qué significa? Que el cortocircuito se ocurre, va a ser 113 amperes, que es mayor al rango de disparo de la térmica. Por lo tanto, la térmica va a disparar si efectivamente hay un cortocircuito. Esa es la verificación que se está exigiendo ahora en el Copilot. Y luego está la verificación de la corriente admisible que le asigno al cable con método B1. La I admisible es 15, esto la saco de estas tablitas que están acá, después nos voy a explicar cómo se hace. Y le asigno entonces a este circuito el método B1, la corriente admisible es 15. Puede haber otros métodos en ese circuito, como ocurre, por ejemplo, acá. Este circuito está en un tramo en B1, o sea, es un cable embutido en la pared en un caño, y otro tramo de ese circuito es el método E, es cable en bandeja, que tiene una corriente admisible distinta y un factor de corrección porque está agrupado con estos circuitos que están acá. O sea, como ese cable va a estar agrupado con otro circuito, tiene un factor de corriente admisible. 22 por esto me da 15,84, es la corriente en bandeja, y esta es la corriente de ese circuito, el caño embutido. ¿Cuál debo tomar para elegir la protección? La corriente admisible más baja que 15,84. Ese circuito tiene una corriente admisible de 15,4. Por tanto, el calibre de la protección debe ser menor que 15,84. A propósito, es de 6 amperes y curva C. ¿Sí? Fíjense, esta tablita tiene toda la información que yo debo calcular para cada circuito. ¿Sí? Y acá está todos los circuitos, tiene como 100 circuitos, está la potencia de carga de toda la instalación eléctrica de ese local. Esto lo vamos a aprender a usar, sobre todo esta partecita que cuesta aprender hasta que la aprendemos, que es cálculo de corriente de cortocircuito para verificar. Fíjense que esto tiene unos semáforos, que si yo cambio algo acá, ese semáforo me indica que no cumple. Por ejemplo, si la cantidad de metros fuera acá 200, o 200, automáticamente la tablita me hace el cálculo, me dice que la caída de tensión es mayor, se pone en rojo y dice mayor que la que me permite ese circuito. Entonces tengo que cambiar algo, ¿sí? Es mucha caída de tensión para ese cable de 2,5 a 200 metros para esa corriente. Entonces tengo que cambiar el cable, poner otra sección mayor. Si pongo acá 6, sigo en rojo. Tengo que ponerle 10. Si hace circuito, tendré que tener un cable de 10. Es toma corriente. Y acá ese semáforo, me acabo de dar cuenta, está mal, no importa, es puro corriente. Pero veamos, esta es la caída de tensión, pero veamos cuál es la corriente de cortocircuito mínima.
me sale en rojo, menos 47. La corriente de cortocircuito y estoy por debajo del disparo de la térmica, que es de 80 amperes. Por lo tanto, la térmica posiblemente, como es 33 amperes la corriente, no va a disparar. Si hay un cortocircuito, esta térmica de 100 amperes no va a disparar. Tengo que cambiar el cable, tengo que hacer algo para evitar que esto se me ponga en rojo. ¿Sí? Puedo, si la corriente es, en este caso, bueno, puedo trabajar con el calibre de la térmica, con la curva de la térmica o con el calibre del cable. Acá debe ser 16 milímetros. Hoy no existe 15. 16, tengo la caída, podría poner 25, 35. Con 35 menor que 3, un circuito toma corriente que puede tener bocas de iluminación. Fíjense, en 200 metros tengo que poner el cable 35 y veamos si se cumple acá. Si se cumple, ¿eh? Para una térmica de 16 amperes protegiendo el cable de 35, sí se cumple la corriente de disparo magnético. Podría aumentar el calibre o poner curva C. Si pongo curva C de 16 amperes, este cable ya no está protegido adecuadamente. Debo mantener la curva B. Bueno, esto para los que no conocen bien las curvas de las térmicas, corriente de cortocircuito, ya lo vamos a ver más adelante, pero quiero que sepan que esta plancha de carga van a ir completando. Primero vamos a completar la primera parte, ¿sí? Hasta acá. Y todo lo que está a la derecha le va a salir con errores. Una vez que terminemos esto y definamos correctamente, elijamos correctamente las corrientes admisibles de los conductores, elijamos luego las térmicas, vamos a ir completando la parte de corrientes, esta parte de reactancia, resistencia y corriente de cortocircuito. Le van a aparecer en rojo, muchas veces no le den bola. Trabajemos con la primera parte, que es definir la cantidad de circuito, el tipo de circuito, la cantidad de boca, la potencia y la corriente. Por supuesto, cada tablero tiene un resumen. Este tablero 3N tiene un resumen subtotal acá, donde está la cantidad de bocas que tiene ese circuito, de iluminación, de toma corriente, fuerza motriz. No sé por qué no me sale acá. La longitud de esa línea seccional que alimenta ese tablero, la potencia instalada, la potencia simultánea calculada según la simultaneidad de cada circuito, que no casualmente esta potencia simultánea es la potencia simultánea del tablero. Porque al tablero también hay que aplicar un factor de simultaneidad de circuito. Puede ser que no todos los circuitos se usan al mismo tiempo, por tanto hay otra simultaneidad para tomando en cuenta todos los circuitos del tablero. El total de corriente que circula por ese tablero en cada fase, 15, 25, acá hay que tratar que la diferencia entre cada una de estas no supere el 5%, acomodando las cargas para que, bueno, yo hice modificación ahí que después lo tengo que arreglar, que el desfasaje de corriente en cada fase no sea mayor del 5%. A veces se puede, a veces no se puede. No se hagan mucho problema si no se puede. La caída de tensión a línea seccional, la total seccional de ese circuito, esta seccional del circuito, de la línea seccional del tablero, se va a sumar a este y me va a dar este valor. Este valor que está acá, fíjense que es la suma de este más la del circuito. Y así va a suceder con cada uno de los circuitos que están acá. Bueno, así voy componiendo, después veremos cómo ubico este tablero dentro del, por ejemplo, ese tablero está dentro del tablero seccional general. Este tablero seccional general contiene el tablero TS3, que sería, si no me equivoco, es este. Entonces, toda la línea esa total de ese tablero que está arriba se la copia en esta línea, porque va a formar parte de la corriente que se suma a la corriente del tablero seccional general, que es este. Este comienza acá, circuito I1, y termina acá. La línea seccional que alimenta el tablero que estamos viendo está acá, por lo tanto esa corriente se va a sumar a la corriente de los circuitos de este tablero. Y tendremos al pie de este como subtotal, la corriente subtotal total, la potencia simultánea del tablero seccional general, que es 84, 90 y 86. Y esta corriente no es la que va a circular como corriente simultánea por ese tablero, porque hay que aplicar otro factor de simultaneidad, que está aplicado acá abajo,
En definitiva, digo que de los 50 circuitos que están acá en esta instalación, el 50% se usan en forma simultánea. Y eso está calculado en esta parte, en el resumen de los tableros. Para la potencia total instalada, factor de simultaneidad 0,5. En la potencia total, entonces simultánea, 24.704. Voy a contratar 20 kilovatios. O puedo contratar 25, lo que yo quiera, porque este dato que está acá lo define en realidad el cliente dueño del inmueble cuando va a contratar con EDES. Yo le puedo decir 25 acá, pero él si quiere puede contratar 10. ¿Sí? Va a ser su problema en el momento de que llega la primera factura de energía y esa energía es superior a la contratada. Le van a cobrar multa o le van a forzar cambiar de acuerdo de cómo vaya transcurriendo el uso de la energía de ese inmueble. Es importante tener en cuenta, yo puedo asignarle a la potencia en este resumen a contratar 25, porque 25 me cubre la simultánea que yo estimo con un factor de simultaneidad de 0,5. Pero el cliente dice, no, che, si contrato 25, empiezo a funcionar y no tengo todo funcionando, quizás con 9 kilovatios pago una tarifa mucho más baja, fija, y veo qué pasa en el primero o el segundo mes. De hecho, eso pasa habitualmente. A mí me ha pasado venderle materiales a un cliente que tenía una potencia calculada por el proyectista de 35 kilovatios, yo se la recalculé y la bajé a 16. Colocando los factores de simultaneidad correctos que a mí yo estimaba correcto. Pero resulta que cuando puse en funcionamiento la instalación, el contrató 10 kilovatios, por debajo de 16 que yo había recalculado, y el medidor no le dio más de 9 kilovatios. ¿Qué había sucedido? Que tenía 200 bocas y factor de simultaneidad de un usuario o 2 personas que usaban esa instalación eléctrica tan baja que el factor de simultáneo 0,5 pasaba a ser casi 0,6. ¿Sí? Entonces la potencia total máxima registrada no superaba 9 kilovatios cuando originalmente el primer proyectista había calculado 36. Pagar la energía por contrato de 36 kilovatios es abismalmente superior a contratar 10 kilovatios en Salta. Así que hay que tener mucho cuidado con ese asesoramiento que le damos al cliente. Nos podemos equivocar muy feo y puede ser que el cliente pague mucha energía contratada en vano. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Para esta instalación en particular, yo lo estimo con 0,5 que va a estar por arriba de la potencia máxima que consumir. ¿Sí? Disculpame, ¿y qué pasa cuando el cliente tiene un consumo estacional? Por ejemplo, los hornos de tabaco que laburan a full unos 4 meses al año y por ahí tiene una potencia que puede rondar los 18 kilowatts, y después el resto del año, nada, es muy bajito. Para producción agropecuaria hay tarifas especiales. Es Está parecida a bien, la de bombeo de agua, por ejemplo. claro, El bombeo de ok. agua de riego tiene una temporalidad que son a veces 15 días al año. ¿Sí? Ujú. Entonces hay una tarifa particular para ese tipo de consumo, que se paga en forma distinta, digamos. Si vos pagarías todo el año una bomba de 50 HP, pagarías un dineral que te conviene no tener la bomba. ¿Me entendés? Hay tarifas especiales para ese caso. Y yo creo Claro, que claro. los que tienen cámara de tabaco, secado de tabaco, creo que también tienen tarifa especial. Porque si no estarían pagando un exceso de potencia contratada de todo el año, ellos consumen casi 50 kilovatios por cada 10 estufas más o menos. Que son motores 5 HP, o sea, 4 kilovatios, por 10 son 40 kilovatios. Así que con 10 estufas tenés 50 kilovatios, si lo multiplicas por el costo de la energía es una burrada. Y si solamente lo usan 3 meses o 4 meses al año, una burrada contratar eso. Así que, bueno, yo creo que hay contratos especiales para este tipo de consumo. ¿Alguna preguntita? Esta planilla de carga quiero que la vayan viendo las formulitas, el que sabe algo de Excel la puede estudiar, ver cómo
le digo que esto es un desarrollo de muchos años, que la vengo mejorando. Por ahí tengo errores, es cierto, porque hago alguna capacitación y me olvido de corregirla y me queda el error. Pero funcionan bastante bien porque me ayuda a distribuir correctamente las corrientes por fases, calcular la corriente de cortocircuito en el mismo renglón y pegarla completa en la planilla, y ahí tengo toda la información que me pide el Copaipa. La corriente admisible, el método, la corriente admisible según el método, la caída de tensión, la potencia total contratada, el destino, las protecciones térmicas con el calibre y el tipo de curva, las canalizaciones que utilizo, el cable, canalización, bueno, canalización es cable y conducto, la corriente admisible asignada a cada circuito, y por último verificación de la corriente de cortocircuito, todo junto en una sola planilla. Y lo hago de una sola vez. Antes lo hacían en 3 o 4 hojas y me era bastante tedioso. Abajo tiene varias solapas, que es información que fui cargando a medida que iba avanzando en la conducción de la planilla de carga. Tengo una tabla de corriente admisible de la EA, son tablas copiadas de la EA. Bueno, son referencias de todos los menús desplegables de cada celda que está dentro de la planilla de carga. Acá está la ventanita que se pega debajo de cada esquema unifilar, por cada tablero. Tengo trasladado todos los datos de la planilla de carga, acá en forma de columna para cada térmica. Si yo hago esto, copio y pego en el AutoCAD y ya tengo toda la información pegada. Cuando corrijo la planilla de carga, automáticamente se corrige esto, la vuelvo a pegar y tengo toda la información actualizada. La planilla de locales, esto la tengo que pegar también en la documentación técnica. Corriente de cortocircuito, que son ventanitas que me ayudan al cálculo. Acá tengo las impedancias y reactancias de los transformadores de 100, 160, 250, 315, 500 y 630 kVA, reactancia y resistencia de cada uno de los transformadores para hacer los cálculos de corriente de cortocircuito. Y acá un ejemplo práctico para el que quiera aprender a calcular eso, un poquito sintético, para que entienda cómo se calcula. Bueno, acá terminamos alguna consultita. En la próxima clase ya empezamos entonces, ya el plano se los paso para el que quiera ir traveseando con el plano y pegando y haciendo el ejercicio de reflejar. Y si quieren ir armando sus circuitos para ir practicando con la plantilla y con la planta. En próxima clase vamos a armar esta plancha de carga para cada uno de los dos proyectos, y ya vayan dibujando ustedes, haciendo la distribución de las bocas y los trazados de la línea de circuito para cada boca. Por lo menos el general. Después veremos la línea de circuito, la ubicación de los tableros, las líneas seccionales. Veremos, por ahora empezaremos con circuitos terminales, ¿sí? ¿Alguna Perfecto. consultita? No. Ok, Miguel. Bueno, Todo bien. mañana les paso los dos planitos de AutoCAD para que lo vayan pegando y practicando el enlazado. Si alguien quiere hacerme una consulta, tiene problema, me llaman y bueno, hacemos una meet ahí de un minutito y lo resolvemos. Cuando me llamen por algo, traten de estar con su computadora para que yo los conecte, nos conectemos y pueda darle una manito ahí en forma automática, rápida. Muy bien, Recuerden que Miguel. quiere profundizar el conocimiento del mismo conocimiento de AutoCAD, mándenme el correo, así lo agrupo a todo y organizamos para un día hacer un cursito rápido de AutoCAD básico. Que tenga un buen fin de semana y ya saben, cualquier consulta me la pueden hacer por correo. Gracias, Miguel. Buen fin de. Buen fin de. Gracias, Miguel. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego.